Irregulares, así serán las plantaciones de patata en los 31 ayuntamientos afectados por la polilla guatemalteca. Hoy Medio Rural ha comenzado a recoger los tubérculos que los propios productores han tenido que arrancar. Kilos y kilos de patata serán destruidos, al igual que la semilla que tenían para plantar este año. ¿Qué tal? Buenas noches. El dispositivo de recogida ha comenzado con algo de confusión. La mayor parte de los agricultores ni siquiera tenían aún desplantada esa patata. Dispuestos a colaborar con Medio Rural, les hubiera gustado una actuación más rápida. Útil, pero bueno, que se acordaron algo tarde tamén, porque nos tiñan que haber avisado antes de plantarse a estas de cedo. Este ano que produce muchísimo, son buenísimas, co tempo que teñen postas, que quedaron sin elas. Eu prefiro, de verdade, prefiro arrancalas un ano ou dous, pasar sin, o sea, como poidan, e que se quite esta puta praga dunha vez, que non plantalas as escondidas e agachalas e ter esa porcaría na leira. Una mujer de 54 años ha fallecido este martes en el incendio de una vivienda unifamiliar en la parroquia de Vilaronte, en Foz. Pasaba la 1 de la tarde, un particular alertaba al 112 de que salía humo del tejado. Cuando llegaron los servicios de emergencia ya no pudieron hacer nada por su vida. Las llamas se iniciaron en la habitación de la víctima. Familiares de víctimas de crímenes sin esclarecer que piden justicia aunque hayan perdido la esperanza de encontrar a los culpables. Es el caso de Socorro Pérez, la urensana de 43 años, cuyo cadáver apareció hace 2 años en el Monte del Seminario, y también el de Elena y Esteban, 2 trabajadores de un supermercado del polígono lucense de Oceao, abatidos a tiros hace 23 años. Hoy han vuelto a recordarlos para que sus historias no caigan aún más en el olvido. Es el primer caso penal grave que se juzga en Vigo arreglado previamente en una mediación. Se trata de un atropello mortal ocurrido hace 2 años en la parroquia de Candeán. Las condiciones aceptadas por los acusados, pedir perdón en Facebook y abonar una indemnización a los herederos de la víctima, les ha valido una considerable rebaja de la pena. El conductor, que se enfrentaba a 8 años de cárcel, ha sido condenado a 1 año y medio. Costaron millones y languidecen ante el paso del tiempo y la falta de uso. Cangas, C o Lalín cuentan con helipuertos fantasma, rodeados de edificios y casas con una orografía y una meteorología adversas o con el pavimento completamente levantado. Son espacios condenados a muerte. En caso de emergencia, los concellos tiran de playa o incluso de descampados. 2 de mayo, la fiesta en Madrid ha transcurrido inevitablemente a la sombra de la Operación Lezo. Con el expresidente de la Comunidad entre rejas, su sucesora Cristina Cifuentes ha hecho un llamamiento a la unidad frente a los enemigos comunes del siglo XXI. La corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. ¿Deben o no cobrar los jóvenes en prácticas? El comentario del chef Jordi Cruz asegurando que trabajar gratis al lado de estrellas Michelin es un privilegio ha levantado polvareda. En el prestigioso restaurante As Garzas de Malpica creen que los que se están formando al lado de grandes de la cocina obtienen un beneficio aunque no sea económico. Sin embargo, en la Escuela de Hostelería de Pontedeume consideran que del trabajo de los alumnos también sacan tajada a los empresarios. Las manecillas de este reloj llevan marcando la hora desde 1895. Es el reloj de la fábrica de tabacos, el más antiguo en funcionamiento de A Coruña. Una obra de ingeniería recién restaurada que se ha encontrado con la frontal oposición de un vecino. Acostumbrado a más de 10 años de silencio desde que cerró la factoría, ahora no soporta el ruido de sus campanas. Cabanas y Ares en la provincia de A Coruña, a Pontenova y Río Torto en la de Lugo. Son los concellos elegidos por Medio Rural para comenzar a recoger las patatas de las zonas afectadas por la polilla guatemalteca.
Técnicos de la Consellería visitan desde hoy todas las plantaciones donde se han declarado cultivos de este tipo. El objetivo, destruir todos los tubérculos procedentes de los 31 ayuntamientos afectados por la colza. Este martes será la fecha marcada para que los técnicos recogiesen las patatas que previamente cada productor tenía que haber recogido y guardado en sacos. Sin embargo, a muchos les ha cogido por sorpresa. Más de un afectado estaba convencido de que sería el propio personal de la Xunta el que se encargaría de desplantar esos tubérculos. 8:30 de la mañana, concello de Cabanas. Los técnicos de Seagas se reparten las zonas del municipio en las que recogerán los sacos con las patatas que la polilla guatemalteca ha obligado a levantar. En Casa de Cruz y Alfonso hacen la primera parada y se llevan la primera sorpresa. Que están sin recoller, que están aí, que se ven, no, se ven que están aí sin recoller. Vanse aí para acabar recollendo as patacas. Pero ten os sacos. Non teño nada. Que temos que arrancarnos. Segunda parada, el domicilio de Domingo y María. Non as teñen sacadas? Non tiñas sacadas que eu las arranquei. As que teño as na leira. Pues damos ahora un saco e llevimos despois dentro dunha semana. Hai que arrancalas todas. Sí, ten que arrancar o que teña plantado. Ai, tan boa que as tiña la máis. Unhas pouquiñas aí, pero... A máis tan boa que as tiña. Jesús también presume de patatas cuando los técnicos llegan a su huerta. Y de ver que teño unha plantilla moi grande, mira. As bobiñas. Mira, non ves? Están perfectas. A pocos metros, Ana sí tiene todo listo para que los técnicos se lo lleven. Pues me vine a buscar unas pocas patatas que tenía del año anterior aún, de la cosecha del año anterior, y la siembra que iba a sementar ahora. Pues ahora con este papelito que me dieron, tengo que ir a la agraria a ver de qué manera me lo pagan. Ellos me pusieron aquí los kilos que me recogen y ahora tengo que ir a la agraria. Estas patacas se trasladan ao camión que temos, o camión lanzadera que está nun punto do concello, neste caso en Cabanas está no concello, de aí van para un xestor autorizado que neste caso é Jesuga, que é o que se encargará de destruílas. Kilos y kilos de tubérculo acabarán quemados. Este año no habrá patacas da casa. Nunca compramos. Home, a ver, non te empeña tampouco, non, pero xa ves o que hai, non? E con estas pataquillas, nosotros ahora, pues, tiñan para 2 mesillos ou 3. É jorobado, porque un saco de patacas vale 20 euros. Comprando, as levamos 2 anos comprando, e con a pensión que ten este, va. Pero bueno, hai que fastidiarse, así. Esperan que todos los vecinos sigan su ejemplo y que el sacrificio de este año sirva para acabar con la plaga. Más problemas con los cultivos en Galicia. La Xunta tasará los daños provocados por las heladas en la Ribeira Sacra. Los técnicos comenzarán a trabajar en los próximos días para que el gobierno gallego tenga datos con los que determinar esas compensaciones. La propia conselleira va a visitar los lugares más afectados. Las ayudas podrían llegar incluso del Ministerio, ya que hay más autonomías afectadas. Desde Unión Agraria se está pidiendo la declaración de zona catastrófica para la comarca. Dicen que en algunos casos la helada ha terminado con el 100% de la uva. Incendio mortal en Foz. Una mujer de 54 años moría en el fuego declarado en una vivienda unifamiliar. Ocurría en la parroquia de Vilaronte. El 112 recibía la llamada de un particular en torno a la 1:15 de la tarde, alertando de que salía humo del tejado de una casa. A la zona se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de Barreiros, Protección Civil de Foz con la motobomba del concello y la Guardia Civil. Los servicios de emergencias ya no pudieron salvarle la vida. La fallecida vivía con su tía de avanzada edad, que sí pudo ser evacuada por los vecinos. El alcalde ha asegurado que las llamas se iniciaron en la habitación de la víctima. Hablamos ahora de otra mujer fallecida hace ahora 2 años, de la ourensana Socorro Pérez. Su familia ha pedido hoy que el caso no sea considerado de segunda o tercera división. Acusan a la policía de no haber hecho averiguaciones desde el primer momento y de no darles noticias de la investigación. El cuerpo sin vida de Socorro, que tenía 43 años, fue encontrado en el Monte del Seminario 36 días después de su desaparición. La víctima, que trabajaba como limpiadora en la Universidad Laboral, había salido a correr. La forma en la que fue hallada hace pensar en un móvil sexual. Aunque sus allegados han perdido toda la esperanza, el juez no ha levantado el secreto de sumario.
Mucho tiempo más se cumple de otro crimen, doble en este caso, el de Oceao. En el 23 aniversario de las muertes de Elena y de Esteban, familiares y amigos les han recordado colocando carteles en distintos escenarios de la ciudad de Lugo. Frente a la audiencia provincial, delante de los juzgados o en las puertas de la muralla. En papel, la cronología de los hechos desde que sucedieron hasta hoy. Una investigación que sigue sin dar frutos porque más de 2 décadas después el caso todavía no se ha resuelto. No se sabe quién acabó con la vida de estos 2 trabajadores del supermercado Cash Record del polígono lucense. Solo hay una persona investigada. El entorno de las víctimas teme que se le dé carpetazo al asunto de forma definitiva. 1 año y medio de cárcel y retirada del carnet durante 2 años. Es la pena impuesta al conductor que atropelló mortalmente a un peatón en la parroquia viguesa de Candeán. La víctima tenía 77 años. Además, un acompañante del conductor deberá pagar 540 euros de multa y otros 2 ocupantes de la furgoneta que protagonizó el siniestro tendrán que hacer 45 días de trabajos sociales. Todos ellos han aceptado su responsabilidad en un delito de homicidio por imprudencia grave y omisión de socorro. Los 4 se escaparon del lugar de los hechos sin prestar ayuda a la mujer. Es el primer caso penal grave que se juzga en Vigo que se arregla previamente en mediación. Las condiciones impuestas, que los implicados pidiesen perdón en Facebook y pagasen una indemnización a los herederos de la fallecida. Lalín, Cee y Cangas, estos 3 municipios gallegos tienen algo en común. Albergan helipuertos fantasma, grandes infraestructuras levantadas en su momento para el despegue y aterrizaje de este tipo de vehículos y que ahora languidecen ante el paso del tiempo y la falta de uso. Una falta de actividad motivada por diversas deficiencias y que pone en peligro la propia seguridad de los vecinos. ¿Y si un helicóptero tiene que aterrizar por una emergencia en Lalín? ¿Dónde lo hace? Buscamos su helipuerto. Helipuerto aquí non. Que o sepa non. Yo ni idea. Heliporto é aquí, un autobús. É o día atrás. Me quedo boba. Aquí eu sí que teño visto aterrar algún helicóptero. Efectivamente, cuando la Xunta construyó la estación, se habilitó sobre la dársena una superficie para helicópteros, hoy sin uso. Foi un heliporto fallido, porque realmente ese non é un espazo onde os helicópteros dos servicios de emergencias poidan aterrizar. Non reúne as condicións, e aparte as superficies normalmente en altura, teñen que ter unhas condicións de resistencia, unha homologación que dubido que teña esa superficie. Alrededor hai edificios, hai tendidos eléctricos, realmente usamos outro tipo de alternativas en Lalín, que como vedes, esta esplanada que é bastante grande, que hai pouco aparte tiveron unha avería, deixaron, digamos, aquí a bo recaudo do Concello de Lalín o helicóptero 112 Santiago. Bueno, o día seguinte viñeron por él, levaron. Nos vamos a la Costa da Morte. El helipuerto de Cee iba a ser la base de salvamento marítimo. Más de 1,5 millón de euros de inversión. Tuvo hasta su helicóptero. Lleva 3 años cerrada. Os informes técnicos non aconsellaban o uso deste heliporto polas condicións meteorolóxicas de altísimos bancos de néboa, por estar moi preto das casas, que está aí a menos de 50 metros, e pola propia orografía do terreo rodeada de monte, ¿no? Última parada Cangas, la falta de mantenimiento por parte de Costas ha obligado a clausurar la superficie habilitada para el helicóptero junto al puerto. Está completamente deteriorada, fundíndose, o pavimento completamente levantado, con zonas moi perigosas para a cidadanía. Filtracións do mar dentro, pizarra que ten, está completamente levantada. En un principio empezaron a entrar os camións da fábrica de conservas que está aí ao lado, e a continuación empezaron a entrar vehículos, furgonetas, hasta que se cerrou. Decidimos de cerralo. Aquí hai que reparalo completamente, pero se non hai cartos, estamos utilizando a praia de Rodeira. Por vocación, practicidad o tradición, hay profesiones que se transmiten de generación en generación. Recién celebrado el 1 de mayo, hoy hablamos con padres e hijos que decidieron dedicarse a lo mismo: arquitectura, peluquería, abogacía o medicina. Ellos pueden decir que aprendieron desde la cuna. Estar en contacto con este mundo, claro, influyó, sin duda. Lo que pasa es que la arquitectura, de cierto modo, cuando se visualiza mucho temas de arquitectura, acaba siendo contagiosa. La carrera de arquitectura es muy divertida. ¿Alguna vez operasteis juntos? Sí, muchas. Me sentí muy reconfortado, feliz de poder transmitir, porque claro, la capacidad de poder transmitirle muchos de mis conocimientos
muchos de los errores que cometí yo. Trabajaba bastante, pero siempre iba feliz, después de... pues nunca iba con mal humor. Llegado el momento de elegir, y supongo, hombre, que algo me ha influido todo este cuarto, siempre lleno de libros, ver a mi padre pues siempre trabajando, disfrutando con su trabajo. Me gusta, a través de mi trabajo, poder ayudar a la gente, contribuir también a hacer un poquito mejor esta sociedad. Mucha gente se cree que como mis dos hijos hicieron Derecho, pues que yo tuve influencia o que les orienté hacia la carrera de Derecho, y no es cierto. Decidieron ellos libremente. Yo creo que hasta le gusta más que a mí el Derecho. Bueno, yo con el tema de la odontología es una cosa que me llamó la atención desde pequeño, siempre me gustó, nunca tuve clarísimo que me iba a dedicar a esto, pero bueno, sí que es verdad que con el tiempo y con el paso de los años cada día me fue gustando más y me fue llamando la atención, y a día de hoy pues estoy muy contento y muy feliz de dedicarme a esto, de hacerlo con mi padre y de estar aquí los dos mano a mano. Supongo que las cosas se hacen por afinidad, por afición y por, bueno, pues, o idealizando a tu padre, que también puede ser, no lo sé. Ella terminó bachiller y dudaba si quería hacer bellas artes o un oficio, y al final se decidió por peluquería, y yo encantada. Yo creo que surgió mis ganas de ser peluquera por todo lo que he visto desde pequeña con mi madre y todo lo que me ha explicado, y yo creo que eso me dieron muchas ganas de seguir más o menos sus pasos. Yo de mayor quiero ser como ella. ¿Deberían cobrar los becarios en todos los casos cuando se incorporan a hacer prácticas, a formarse en una empresa? ¿Y si les hablamos de aprendices de cocina en restaurantes con estrellas Michelin? Pues la polémica está servida después de que el famosísimo chef Jordi Cruz haya defendido que sus aprendices no cobran por aprender. Jordi Cruz ha hecho estallar la polémica. Deben estar remuneradas las prácticas de cocina, incluidas en el plan de estudios. Nos hemos venido hasta Malpica de Bergantiños para hablar con el propietario de un restaurante con estrella Michelin, As Garzas. Es gente que está terminando sus estudios y que esos estudios llevan implícitos unas horas de práctica laboral, no remunerada, por supuesto. Cuando hablamos de trabajar gratis, es a cambio de, no es gratis. Es a cambio de unos conocimientos. No vamos a negar que, desde luego, si tú eres capaz de conseguir una o dos personas en prácticas, pues es una o dos personas que no rinden ni tienen los conocimientos de una persona que haya estado trabajando ya durante varios años. Si yo tengo que mostrar mis conocimientos, mi forma de hacer, y esa persona se va a beneficiar de aprender todo eso, ¿qué me ofrece él a mí a cambio? ¿Qué me puede ofrecer si no es dinero? Trabajo. ¿Es equivalente el beneficio que uno saca del otro? No, yo creo que es mayor el que saca el alumno. Y con la duda de si es trabajo o formación, nos hemos venido hasta este centro, en Pontedeume. En lugares como este es donde se cocinan las estrellas Michelin del mañana. Y les hemos planteado una pregunta muy concreta. ¿Trabajarías gratis por formarte en una estrella Michelin? Yo personalmente no. Los becarios, como tal, trabajan y realizan su labor, es decir, están haciendo el desempleo de un personal de cocina normal y corriente. Te formas, pero no es comida que se tire, al fin y al cabo se sirve, es un trabajo válido. En todas las FPs tienes que hacer tus 3 meses de pruebas, ¿vale? De formación. También tienes que saber cuándo llega el punto de a cuánto te gusta una cosa como para dejarte pisar. Pero si no me respetas, yo no voy a trabajar para ti por mucho que me gustes, porque al fin y al cabo, él donde llegó empezó como empezamos todos. En todos los trabajos, si quieres algo, tienes que currártelo, pero no a raíz de que te exploten, porque no deja de ser explotación. Y eso está mal. El Parlamento gallego da un nuevo paso en su batalla por conseguir el traspaso de la AP9 a Galicia. La próxima semana la Cámara aprobará una proposición de ley para solicitar la transferencia, un texto que apoyan los 4 grupos de Hórreo. Tras el veto del Congreso, el nuevo texto elimina las trabas que puso en su día el Gobierno. El objetivo es el rescate público y después la bajada de los peajes. Decretan la apertura de juicio oral contra el acusado del crimen de Arbo. Sucedía en la madrugada del 3 de julio de 2015. El acusado acababa presuntamente con la vida de su expareja y del hombre con el que se encontraba ella en un lugar de monte apartado. Les mató supuestamente disparándoles en la cabeza. El juicio se celebrará con jurado popular.
Galicia es la segunda comunidad con más personas ahogadas en el primer cuatrimestre del año. 111 personas fallecieron por ahogamiento en todo el país. En Galicia murieron 22 personas. Estos datos del Consejo Superior de Deportes incluyen playas y piscinas, pero por supuesto accidentes pesqueros y naufragios. Es una de las imágenes del día. Un camionero que circulaba por el corredor Lugo-Monforte atropellaba esta mañana una cigüeña de gran tamaño. El ave impactó con tanta fuerza contra el parabrisas que además de sobresaltar al conductor llegó a romper el cristal. El camionero, eso sí, resultó ileso. El cuerpo de la cigüeña quedó enganchado de esta forma en el retrovisor. Tráfico tuvo que acercarse a la zona a 10 kilómetros de Lugo para regular la circulación. 628 millones de euros, esa es la cantidad que se ha embolsado hoy Amancio Ortega. Se trata de la primera retribución del año que la compañía abonará a sus accionistas, lo que supone la mitad de lo que cobrará en dividendos la firma en 2017. En total, el fundador y máximo accionista de Inditex ingresará este año 1.256 millones de euros. El gobierno gallego da un paso más para declarar bien de interés cultural con categoría de monumento a la Cova Eirós. La excavación del municipio de Triacastela es uno de los yacimientos más importantes del noroeste, y no solo por sus muestras de arte rupestre, también por ser una de las cuevas de referencia para el estudio de la evolución del modo de vida de los habitantes de Galicia hace 40.000 años. ...2 de mayo, actos festivos en la Comunidad de Madrid, y con la Operación Lezo en marcha, todas las miradas estaban puestas en Cristina Cifuentes. La presidenta de la comunidad ha rechazado lo que ha denominado como tiempos convulsos para la política. Con su antecesor, Ignacio González, en la cárcel y el PP madrileño tocado por la Operación Lezo, el discurso de Cristina Cifuentes tenía que tener, sí o sí, la palabra corrupción. Que la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña empeñada en dejar claro que su PP no es el de la dimitida Aguirre y que nada tiene que ver con Púnica, Gürtel o Lezo. Están pasando muchas cosas que nos avergüenzan. Madrid, 2 de mayo, día de medallas, día de solemnidades, jornada de corrillos políticos. Se habla de Pablo Casado, según algunos medios, futuro alcaldable del PP para Madrid. De verdad que eso no toca ahora. A 2 años para las elecciones municipales y autonómicas, hoy encuestas. La de Metroscopia para El País se lo pone mal al PP. A duras penas se mantiene como primera fuerza y pierde 12 escaños. Hay que trabajar mucho en la Comunidad de Madrid y hay que hacer también muchos esfuerzos. Lo del PSOE aún pinta peor, se quedaría como cuarta fuerza política. Lo tenemos que hacer mejor, pero comprenda que el contexto no es fácil. Mucho más contento el líder de Ciudadanos. Muy satisfecho del trabajo que se está haciendo en Madrid. Los de Podemos, bien parados, no han asistido al acto. Errejón en Móstoles empieza a moverse en la política madrileña. Hoy primera recogida de firmas para una moción de censura contra Cifuentes. Hoy recuperar la soberanía y la democracia tiene que ver con la capacidad de desalojar del poder a los que están utilizando las instituciones para beneficio propio. De momento esa moción no tiene apoyos. Posible caso de violencia doméstica en Madrid. En Alcobendas, la policía busca a un hombre por la muerte violenta de una mujer de 44 años y de su hijo de 12. Ambos eran hallados muertos hoy en su vivienda. Todo indica que un familiar del presunto homicida habría avisado a las fuerzas del orden tras advertirle de lo que había hecho. Los médicos desplazados a la vivienda solo pudieron confirmar la muerte de madre e hijo, ambos heridos de gravedad por arma blanca. No constan denuncias ni órdenes de alejamiento entre la pareja. Estaban admirando el fuerte oleaje desde un dique y una ola se los llevó. Es lo que le ha sucedido a un matrimonio de turistas madrileños en Portugal, en Nazaré. Los fallecidos tenían 77 y 75 años y aunque se dio aviso a los servicios de emergencias de que habían caído al mar, ya no se pudo hacer nada por su vida. Nazaré es una zona muy conocida y frecuentada por surfistas por su espectacular oleaje, también por turistas. El país vecino está sufriendo un terrible momento en cuanto a ahogamientos. Una mujer ha muerto ahogada en una playa de Póvoa de Barcín y un hombre en una playa de Raíña, en la región de Caparica.
Queda más que contar de este martes, lo hacemos a la vuelta. 9:32 de la noche de este martes. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Después de unos días con el cielo bastante gris, incluso con algunas precipitaciones que han sido pues muy necesarias, incluso podríamos decir bastante escasas para salir de la situación de prealerta en la que estamos actualmente. El anticiclón, como es habitual en este año, vuelve a ser el gran protagonista de la meteorología gallega. Vamos a verlo. Así que otra vez el cielo ha estado muy despejado y los únicos matices de este martes han sido algunos intervalos de nubes bajas en importancia y las típicas nieblas matinales. El regreso de la influencia de las altas presiones se nota también en las temperaturas mínimas que la pasada madrugada han vuelto a registrar valores negativos, aunque no tan bajos como los que se registraron la pasada semana y que provocaron grandes daños en el campo gallego. Bajan las mínimas y lógicamente suben las máximas con sol. Hoy en la provincia de Ourense lo han hecho de forma notable y ya se han rozado en muchos puntos de la provincia de Ourense los 30 grados. Mañana suben las temperaturas. Suben las temperaturas porque en el mapa de las isobaras podemos ver el anticiclón al norte de la península ibérica y, como es habitual desde ahí, volverá a enviar aire cálido procedente desde el norte de África. Mañana tendremos por delante de nuevo una jornada muy estable, sin precipitaciones, con el cielo muy despejado y los únicos matices serán las nieblas matinales que se van a formar en el interior de la provincia de Lugo y algunas nubes de tipo alta que serán generalizadas pero que no van a molestar demasiado, la verdad. Suben las temperaturas, lo reflejan estos colores tan cálidos, las mínimas también ascienden, no esperamos que se puedan registrar heladas y mañana las máximas pues por encima de los 20 grados en muchas zonas de Galicia, incluso de los 25 en el norte y lógicamente temperaturas mucho más elevadas en el sur. En la provincia de Ourense mañana sí que esperamos que se puedan superar fácilmente esos 30 grados. Y hoy en Historias del Tiempo hablamos de uno de los desastres más famosos de la historia de la ingeniería, en el que el viento jugó un papel fundamental, el derrumbe del puente de Tacoma. Isaac Newton dijo una vez: los seres humanos construimos demasiados muros y no suficientes puentes. En julio de 1940 en Estados Unidos se inauguró el tercer puente más grande del mundo por aquella época, que comunicaba la ciudad de Tacoma con la península de Kitsap, bautizado como Tacoma Narrows. Pero desde el primer día los usuarios del puente comprobaban cómo oscilaba de forma muy intensa, hasta que en diciembre de ese mismo año se vino abajo. Bueno, unhas imaxes quizá das máis famosas dentro dos desastres, ademais un pouco de xeito casual quedaron gravadas porque naquel momento pasaba por ali pois alguén que tiña sistemas para facer esa grabación. Los puentes, como cualquier sistema natural, están sujetos a variaciones periódicas internas y también a la influencia de fuerzas externas. Un exemplo moi clásico nesto que os columpios dos parques dos nenos. Sabemos que teñen unha variación natural, unha oscilación, e que se os empuxamos usando esa variación natural, pois o columpio cada vez ten oscilacións máis grandes. Cuando las frecuencias internas y externas de oscilación coinciden, se produce un fenómeno de resonancia. E de aí pois veñen historias, por exemplo, como o feito de que cando os exércitos atravesan unha ponte normalmente se suele mandar romper filas porque todo un exército dando pasos ao mesmo tempo, pois estamos dándolle unha forza externa que, se de casualidade coincidise coa frecuencia natural de oscilación desa ponte, pois podría chegar a derribarlo. La fuerza externa que precipitó la caída del puente fue el viento, sin necesidad de soplar demasiado fuerte, ya que aquel 7 de noviembre de 1940 apenas superaba los 60 km por hora. Entón sucedeu algo que os enxeñeros chaman pandeo, e é que a ponte era demasiado ríxida, o vento non podía circular a través da ponte, e entón empezou a impactar contra esa ponte, empezou a vibrar, e esa vibración foi a que foi aumentando ata que a ponte quedou derribada. Non hai tanto que sucedeu tamén algo semellante na Ponte do Milenio en Londres, por exemplo, que o día que se inaugurou empezaron a notar a xente que pasaba que vibraba,
e eso, aínda por riba, pois tío sentir que vibra, parece como que das os pasos tamén cadrando con esa vibración, e bueno, tiveron que pechalo durante un tempo para estudiar que era o que realmente estaba pasando ali, e era, bueno, algo, un fenómeno que teña que ver con estas resonancias naturales. Este es el aspecto que presenta actualmente el puente tras el rediseño llevado a cabo en 1950. Después del suceso de Tacoma, la meteorología se ha convertido en asignatura obligatoria en muchas disciplinas de la ingeniería. ¿Alguna vez se han planteado cómo se prepara una expedición al Ártico? Pues hoy tenemos el privilegio de escucharlo y de ver esa preparación. Nos lo cuenta el equipo de Glangma. Acaban de salir para emprender una nueva aventura bajo cero. Vean. Nosotros lo que hacemos es utilizar los glaciares como sensores naturales del calentamiento global. Para ello lo que tenemos hecho desde el 2001, que empezamos a funcionar, fuimos instalando estaciones en diferentes glaciares. ¿Qué hacen estas estaciones? Estas estaciones están midiendo en continuo, cada hora, están recogiendo datos de descarga glaciar, es decir, el hielo que se pierde en forma de agua. Pues tenemos 8, 4 en el hemisferio norte, 4 en el hemisferio sur, y ahora vamos a 2 de ellas, la que tenemos en Islandia y la del Ártico sueco. Lo importante en este caso, en cuanto al mundo o a la parte audiovisual, digamos, es que vamos a rodar todos esos trabajos científicos por primera vez. Vamos a hacer visible el trabajo de Glangma y yo voy además a rodar una serie de televisión y parte de un documental que estrenaremos en 3 o 4 años más o menos. En este caso el problema de las expediciones polares es que te limitas mucho en cuanto al equipo por el tema de espacio y peso, ¿no? Entonces llevamos equipos muy chiquititos, muy compactos, y es que esta vez vamos a hacer una campaña para colegios. Hay un montón de colegios que se están inscribiendo, todo aquel que sea profesor, educador o que se quiera inscribir, solo tiene que entrar en la página de Glangma, en un formulario, y cada semana se van a poder descargar un formulario con todas las fotos, vídeos y todos los trabajos científicos que se van a ir llevando a cabo, y lo van a poder ver prácticamente casi a diario, ¿no? La asociación Glangma nos ha pedido ayuda para que colaboremos con ellos en el asesoramiento y el aprendizaje de técnicas para autoayuda, rescate y progresión en situaciones, pues en este caso en glaciares, hielo. Como el hielo es una superficie poco fiable, intentamos reasegurar, o sea, duplicar seguros y reforzar, si cabe, los conocimientos que ellos ya tienen, con algunas técnicas de última generación y herramientas de última generación. Pues siempre que podamos penetrar lo seguimos. Hay un problema de estabilidad en la bóveda y hay que mirar mucho las estructuras para que no te caigan encima, que es muy inestable. Pero bueno, todavía estoy vivo y tengo ya, los próximos que cumpliré dentro de un par de meses son 83 años. O sea, llevo haciendo toda mi vida eso. ¿Por qué? Porque me gusta. Es decir, que esencialmente feliz me encuentro como persona. Perdón, ya lo saben, vivimos rodeados de gas radón, un gas con especial incidencia aquí en Galicia. Convivimos con el radón en niveles de exposición muy elevados. Diferentes estudios aquí de la Tierra, internacionales, han demostrado que es un importante factor después del tabaco para padecer cáncer de pulmón. Pero ¿qué podemos hacer para frenar los efectos de algo que ya proviene de la naturaleza, directamente del suelo? Pues bien, desde la Universidad de Santiago se trabaja en un dispositivo que nos va a permitir medir los niveles a nosotros mismos, dicho de forma sencilla. Dolores Cortina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte Más que Contar. Eres un miembro de este equipo, de este proyecto que se llama CARE, que dirán, bueno, pues es en inglés, pues no, es Control Automático de Concentración de Radón. Hablábamos hace unos instantes, le decía yo a Dolores, entrar en una fase de crear ya un aparato, un artilugio que nos ayuda a medir el radón, es, digamos, una fase natural después de haber acumulado muchos datos, ¿no? Sí, pues efectivamente, lo que es específico a nuestro grupo de trabajo es que, bueno, nosotros somos físicos, trabajamos en física nuclear y tenemos mucha experiencia en detección de radiación ionizante que hemos desarrollado trabajando en grandes instalaciones internacionales.
También en paralelo llevamos más de una década trabajando en temas más aplicados y así es como surge el Laboratorio de Análisis de Radiaciones, donde realizamos estudios más aplicados, como te decía, de radiactividad natural, de radiactividad ambiental. Y claro, el tema del radón surge de forma natural porque es verdad que la incidencia del radón en Galicia es muy importante. Entonces tenemos un servicio de medidas que se llama Radon Lab y tenemos, bueno, dominamos todas las técnicas de medida. De hecho, hemos desarrollado nuestros propios protocolos de medida para detectar focos de entrada de radón en los edificios. Y en esta última etapa, en estos últimos años, pues hemos un poco evolucionado en el sentido de que hemos visto la necesidad o el interés de aplicar nuestra experiencia en instrumentación nuclear, en construcción de detectores de radiación ionizante para aplicarlo al campo del radón. Porque hemos visto que había un nicho, ¿no? Había ahí un espacio donde podíamos aportar nuestra... Claro, incluso entiendo que una necesidad. Digamos que esta segunda fase, por llamarla de forma sencilla, de este proyecto va dirigido al usuario, ¿no? A cualquier vecino, a empresas, a particulares. Tiene como dos patas. Está por un lado la permeabilidad del edificio y otra las propias mediciones, ¿no? ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, efectivamente hay varios niveles en el tema del radón. El primero es la medida. La medida lo que hace es informarnos de si hay un problema o no hay un problema, y después es la mitigación, es decir, reducir el nivel de concentración al que estamos expuestos de forma que no sea perjudicial para nuestra salud. Para reducir el nivel, pues tenemos básicamente dos opciones que te comentaba cuando hablábamos nosotras. Una es evitar que entre en el edificio, y otra vez, si ha entrado en el edificio, tengo que darle una salida lo más rápida posible. En el caso del primero, pues efectivamente tenemos un proyecto financiado por la GAIN, un proyecto con empresas, se llama de la convocatoria Conecta PEME, donde estamos trabajando sobre todo en estudiar, bueno, estamos desarrollando un protocolo para determinar, cuantificar la permeabilidad de diferentes materiales de construcción frente al radón, ¿de acuerdo? De forma que nos aíslen. La segunda opción es ventilar. Si yo de verdad tengo un problema de concentración elevada de radón en el sitio donde vivo, en el sitio donde trabajo, lo que tengo que hacer es ventilar, pero ventilar en un sentido muy amplio. Hay veces que si el nivel está un poquito por encima de los umbrales que empiezan a despertar los niveles de alerta, pues efectivamente abrir la ventana puede solucionar el tema, pero si yo estoy en un sitio donde el foco de entrada de radón es muy importante, abrir la ventana no va a ser suficiente. En ese momento tenemos que pensar en soluciones que sean un poquito más agresivas y que, por ejemplo, una de ellas pasa por utilizar los sistemas de ventilación. Un sistema de ventilación. Claro, es que yo no sé si tu entorno te dice todo eso, pero el radón, escuchamos hablar de ello, está en la naturaleza, pero claro, como es todo esto que no se ve, digamos que yo en mi casa voy a poder tener, digamos, como resultado final de vuestro proyecto, un aparato, un software que de alguna forma me diga está demasiado elevada la concentración, ventila de la forma que necesites. Efectivamente, ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Lo que queremos es construir un detector que sea muy robusto, que sea de manejo sencillo y que sea económico. Entonces, nuestra idea es que la parte sensible del detector, la que va a detectar la radiación ionizante, sea bueno, lo más estandarizada, más estándar posible, y que luego sea la parte de... Seguramente el dispositivo no va a llevar un display directamente, sino que dará la información, comunicará, y entonces la comunicación dependerá muchísimo del usuario al que se destina. Si, por ejemplo, es un caso, este detector lo puedo utilizar yo en mi laboratorio, directamente puedo enviar la información a mi ordenador y registrar los datos que vaya midiendo. Si es un particular, pues seguramente la opción más adecuada es una aplicación móvil donde yo envío el detector, el sensor envía periódicamente los datos. Digamos que te da una alerta. Efectivamente. Y entonces el usuario final es el que tiene que decidir la actuación. Si voy a mi casa y ventilo o simplemente estoy informada de lo que ocurre. Y para los casos más complicados, por ejemplo, si yo quiero atacar la mitigación de la presencia de concentración de radón elevada en un edificio de forma integral, lo que tendría es un montón de sensores distribuidos que me estarían dando información con una frecuencia
importante, ¿de acuerdo? Nuestro objetivo es llegar a tener medidas por debajo de una frecuencia de 15-20 minutos, ¿de acuerdo? Y entonces esa información se envía a un ordenador, se envía a un autómata que está equipado con una lógica de toma de decisiones y entonces se puede actuar directamente sobre el sistema de ventilación, de forma que no sea un usuario directamente el que tiene que tomar la iniciativa. Claro, el proyecto entiendo que toca un poco todos los puntos, desde lo permeable o no que son los materiales, cuál es la situación que se vive en nuestra vivienda, en nuestro trabajo. Claro, yo creo que viene a cubrir un vacío que parece lógico. Tenéis 2 años para desarrollarlo, ¿es mucho? ¿Poco? Bueno, llevamos bastante trabajo desarrollado y también contamos con un equipo importante, no solamente el equipo del Instituto Gallego de Física de las Energías, sino que este es un proyecto que está financiado por el Ministerio Español, es un proyecto de la convocatoria Retos Colaboración y se hace en desarrollo con otras OPIs y empresas. En la parte del sensor trabajamos con el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, del CSIC, que es una referencia en el tema, y también tenemos diferentes empresas. Entre ellas hay una empresa gallega, ATI Sistemas, de aquí de Coruña, y bueno, otras empresas que son especialistas, pues por ejemplo, en todo lo que sería información de transferencia de datos, etcétera, etcétera. Hay que decir que dentro de un año, de menos de un año, la normativa europea ya va a intentar ponerle coto al radón, o como mínimo que se tenga presente de cómo está el lugar en el que te encuentras. Yo no sé si esto va precisamente en esta línea, de decir, va a ser necesario. Sí, efectivamente, y parece que esta vez, bueno, muchas veces se ha dicho que se iba a empezar a tomar esto en serio. Yo creo que ahora es la definitiva. Actualmente ya existe legislación en España que obliga a mantener los niveles de radón en puestos de trabajo por debajo de un cierto umbral. Lo que ocurre es que no se está vigilando el cumplimiento de esta normativa. Ahora, en 2018, es un paso adelante porque es la transposición de una directiva europea, lo que se va a transponer a la legislación española y que va a abarcar es una normativa que trata de minimizar los riesgos asociados por radiación ionizantes, y en el caso del radón se va a aplicar como tú estabas diciendo, incluso a la exposición de radón que yo pueda tener en mi casa. Efectivamente, ahí yo creo que este tipo de desarrollos pues va a jugar un papel muy importante. Dolores, a nivel ya curiosidad, este trabajo que vais a hacer para desarrollar pues este artilugio, este aparato, como digo ya, que vamos a poder usar, ¿se realiza en alguna zona en concreto? ¿Se hace todo en el laboratorio? ¿Hay una fase ya prevista de ir a medir o a ponerlo en marcha en algún concello en concreto de Galicia? Siempre se habla de Ourense, Pontevedra, como las zonas más afectadas. ¿No tiene nada que ver? No necesariamente. Efectivamente, dentro de una de las fases del desarrollo del proyecto, más hacia el final, es justamente el hacer medidas, el hacer un experimento a escala, que diríamos nosotros, ¿de acuerdo? El probar este sistema, ya no solo en el laboratorio, sino en una situación realista. El elegir el sitio, pues en realidad, desgraciado o afortunadamente, en Galicia, el radón es prácticamente omnipresente. Somos comunidad referente también para esto. Digamos que esto es alta tecnología, conocimiento e investigación pues gallega, y con esas sinergias pues al final al servicio del usuario. Dolores Cortina, muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias a vosotros. No te había emplazado dentro de 2 años, pero sea prontito que nos contéis cómo va todo esto. Un placer. Muchísimas gracias. Decían los panchos, ya lo saben, aquello de reloj, no marques las horas. Un vecino de A Coruña se lo ha tomado de forma literal y ha denunciado las molestias que le provoca pues el sonido del reloj de la fábrica de tabacos, una obra de ingeniería recién restaurada que hoy tenemos el privilegio de conocer gracias a las manos que le han dado una segunda vida en un edificio emblemático en A Coruña. Es un reloj de un fabricante de Estrasburgo, de Ungerer, de los hermanos Ungerer, y es de finales de 1800 fabricado. La instalación, según el arqueólogo municipal,
Es de 1911, la instalación en la fábrica de tabacos. Forma parte del edificio, está como se puede ver desde la fachada en el centro, porque justo encima de esta maquinaria, en la planta siguiente, se encuentra la transmisión a esfera, la esfera que realmente vemos, el reloj que se ve desde la calle, y arriba de todo las 3 campanas que producen la sonería del reloj. La máquina es una gran máquina, es una maravilla de relojería monumental. Todo es original, el bastidor sobre el que se soporta todas las pletinas y la estructura de la máquina es el original, incluso el mueble es el original, que es muy poco habitual el que se conserven los muebles originales de un Gerer. Y es una maquinaria con escape Graham, con el péndulo del que hablábamos antes, de 30 y pico kilos, con un sistema mecánico electrónico de los primeros probablemente. La restauración de la máquina se hizo conservadora. La idea en todo momento era mantener exactamente la máquina como cuando se construyó y como cuando se instaló. Es un orgullo haberlo reparado. Si tenemos que idear una forma para paralizar el sonido nocturno, siendo totalmente respetuosos con la maquinaria original, casi que hay que crear una o adaptar algo ya creado a este mecanismo. A mí me gusta cómo están. Y por otro lado, el reloj es parte de patrimonio. Cualquier modificación tiene que estar autorizada, hay que hacer estudios, es una cosa compleja. Y desde luego, cuando se hizo, nadie contemplaba silenciarlo porque era todo lo contrario. El reloj era el referente horario para la ciudad. En el caso de Coruña, en esa época estaba el del ayuntamiento, el de María Pita, estaba este y estaba el del Palacio de Capitanía, que es anterior a este reloj. Este es ahora mismo el más antiguo en funcionamiento de Coruña. Señores, que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana con más que contar a partir de las 9. Gracias por estar ahí.